nosotros damos la bienvenida a la doctora Caroline Ávila, experta en comunicación política, profesora de la Universidad de la SUAY. Caroline, bienvenida. Estas declaraciones del presidente de la República fueron viscerales o planificadas ante lo que era un resultado previsible desde hace algunos días en la Asamblea. Muy buenos días, querido Gustavo. Un saludo cariñoso para usted y a toda la audiencia. Creo que... Sí, a ver si podemos mejorar el audio. Casi no le escuchamos, Caroline. Podría ser problema nuestro. Vamos a tratar de ajustarlo. Déjeme intentar yo también algo acá. Sí, estamos con una señal muy bajita. Querido Gustavo, ¿está mejor? Ahora sí, perfecto. Bueno, disculpas por favor, que esta vez es mi error y mi computador. Bueno, yo estaba saludándole muy cariñosamente a usted y a la audiencia y quería, en relación a su pregunta, tal vez utilizar una mezcla de las dos opciones que usted me ha entregado. Y es que me parece que es una euforia planificada. En todo caso, así lo podríamos describir, porque además leemos las siguientes actividades que ha tenido. El día jueves, de hecho, se hacen públicas al menos dos videos, se hacen públicos al menos dos videos, uno en esta suerte de foro con jóvenes y otro que es el que ellos mismos plantean. Digo ellos por el equipo de comunicación, debido a que está subido por parte de la cuenta de Twitter del presidente Guillermo Lasso. Y posteriormente hay además una suerte de almuerzo en la calle, una cosa extraña para ver a un presidente así. Y lo peor es que, claro, cuando se tuitea diciendo que esto es lo típico que hace, ¿no? Pero es justamente eso extraño que nos ha llamado la atención. Entonces son al menos tres momentos desde lo que se ha hecho viral, ¿verdad? Que nos da cuenta de una suerte de planificación. Me llama la atención más bien la reacción del viernes, esta reacción más pausada. No hay más tweets, no hay más elementos para poder mirar sobre la comunicación de gobierno. Los silencios también hablan, a veces gritan, querido Gustavo. Bueno, y lo que evidencia también que hay mucha incertidumbre en el momento sobre cómo manejar la situación por parte del gobierno. La impresión que me queda es que el concepto evasor es un concepto, es un cuadrante, es un término que también le perjudica a Guillermo Lasso como persona y por supuesto a su gobierno. Y colocar la palabra, el encuadre evasor en la conversación no necesariamente es la mejor palabra, ¿no? Quizás se pudo haber evitado ese tipo de enfoque y quién sabe, el retorno iba a ser distinto. El retorno del jueves noche en particular fue bastante ambiguo, perjudica a Hervás, perjudica a los asambleístas, pero no necesariamente beneficia al gobierno. Entonces me parece que esa es la razón de la pausa del viernes. Habrá que ver cómo evoluciona esta conversación a lo largo de los días. Hay algunas acciones, algunos cambios políticos que se han venido debatiendo en Ecuador para evitar estas situaciones de una elección de un presidente con tanta debilidad, sin un apoyo en la Asamblea, que es la elección de legisladores en la segunda vuelta electoral, por lo menos. Ante esta situación, algo más que se evidencia y es otro tema para análisis, es el fracaso en la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual está sugiriendo ya cambios en el equipo de gobierno. Quisiéramos también su análisis de esta situación en los dos aspectos. ¿Cómo cambiar para que no caigamos en estos círculos viciosos en la política ecuatoriana? ¿Y qué es lo que se podría hacer en el momento actual? Seguro quienes discutieron reformas al Código de la Democracia y otros procesos deben haber analizado con profundidad el tema de la elección de los parlamentarios. La razón por la cual, cuando se pregunta a los expertos, se hace esta en la primera vuelta en un país como el nuestro, que no necesariamente se decide por la representación del Ejecutivo en una sola elección, ¿no es cierto? Es porque al hacerlo en la primera vuelta le dan la oportunidad
oportunidad a los otros movimientos, otras voces políticas a participar, ¿no es cierto?, con una mayor oportunidad, diremos, para redundar, una mayor oportunidad de alcance, de logro, aunque sea un puestito, ¿no?, aunque sea un espacio, ¿no? Entonces, por esa razón están en ese primer momento de elección. ¿Cuál es la dificultad? Sobre todo cuando tenemos, primero, partidos políticos frágiles, débiles, con poca institucionalidad. Segundo, una comunidad de votantes decepcionada, apática de todo proceso político, y una clase política que tampoco contribuye a un mejoramiento de este entorno. Cuando esto es lo que tenemos en el país, evidentemente los resultados que nos generan como representación en la Asamblea no necesariamente permiten mirar con un poco más de distancia o mirar con un poco más de perspectiva de Estado, por decirlo de alguna forma, y no logran encontrar los acuerdos. Eso por el lado del Ejecutivo. Luego hablaremos qué errores también tiene esto por el lado del Legislativo. Luego veremos los errores también que hay en el Ejecutivo. Poner la elección en segunda vuelta podría favorecer un poco las alternativas de gobernabilidad, pero sí es verdad que va a limitar esas otras voces de otros partidos y sobre todo movimientos políticos que en la Asamblea hablan y por una agenda distinta que no necesariamente es la agenda mayoritaria, pero que esas voces y esos temas son necesarios ser escuchados. En el caso, en cambio, ya del Ejecutivo, usted mencionaba que hay siempre críticas sobre el equipo, el gabinete o el equipo, el buró político como tal. Y a mí anoche Fabricio Vela me hacía la misma pregunta y mi respuesta sigue siendo igual. Yo no veo en las cercanías de confianza de Guillermo Lasso como tal, voces fuertes, el peso suficiente para tener a alguien manejando el tema político, haciendo de proxy con la Asamblea. Entonces, uno puede decir, sí, cambien al grupo, pongan una renovación de gabinete, sobre todo en el gabinete político, pero cuando me pongo a mirar y digo, ¿y quién podría estar dentro de la confianza del Ejecutivo? No encuentro un rostro, una voz que pueda ayudar en ese contexto. Ahora, volviendo a este tema de la Asamblea, su conformación y el momento de su elección, muy importante, por supuesto, este tema de la representación de minorías, pero la realidad es que se viven un presidente de la República que llegó con las justas a la segunda vuelta, que logró 12 legisladores de 137. Esto en ese escenario, con la falta de ética, el predominio de las agendas propias en la Asamblea, las negociaciones del voto, ¿no es una invitación a que siga la corrupción en la política ecuatoriana? Y siga la corrupción y siga a su vez la falta de gobernabilidad y el estancamiento, ¿no? El hecho de vivir una asamblea tan fraccionada, contraria a la que teníamos, por ejemplo, en la época de la Revolución Ciudadana, por poner un ejemplo, ha hecho que no exista un fluir de los procesos. Pero por el otro lado también permite que se puedan intervenir, que se pueda discutir, que no sea solamente una única voz, que recuerde que era el problema que se vivía en el Ecuador del tiempo de la Revolución Ciudadana, cuando no había debate, cuando se levantaban las manos y cuando las pocas voces que surgían de alguna forma en el entorno de la Asamblea terminaban siendo acalladas el sábado siguiente. Entonces, eso tampoco se puede dar. Y es peligroso si es que no dejamos espacio a esa representación. Una forma, por ejemplo, de resolver la representación es utilizando qué método, ya sea el de Hondo o el de Windsor, se utiliza para la selección y el momento ya de la decisión, ¿no? Mirando los votos que cada partido tienda política ha conseguido, hipotéticamente hablando que estas elecciones se hagan en segunda vuelta. El desafío no pasa solamente por la elección y cuándo se hace, querido Gustavo. También es verdad que hace falta madurez política,
hace falta conciencia política, conciencia de clase, como le mencionan desde la politología. Es importante que exista mayor pedagogía política, no solo para la elección de la Asamblea, sino también para el trato con la Asamblea. Más de una vez al Ejecutivo se le ha criticado, no pocas voces, además en varias ciudades, sobre la forma y el tratamiento que le estaba dando a las distintas bancadas políticas en la Asamblea, que termina en este momento siendo un boomerang cuando aún no se cumple ni siquiera un año de gestión y con una aprobación del 33%. ¿Algún crédito le da Caroline, hablando de lo que es su especialidad, a la política de comunicación del gobierno? Ahora tenemos semanalmente este programa, esta entrevista, a la cual invita a 2 o 3 periodistas del presidente de la República, Encontrémonos por la Ciudadanía, que ha reemplazado de alguna manera las sabatinas. No son los sábados, ahora son los miércoles. No son cadenas obligadas para los medios, son invitaciones voluntarias a que se sumen, pero esto se va convirtiendo de alguna manera en la principal ventana de comunicación del gobierno. Su análisis. La credibilidad es la necesidad aquí. Cualquier espacio de este tipo requiere 2 elementos, no necesariamente audiencia. Ojo, recuerdo que las sabatinas eran criticadas porque decían que no tenían audiencia. El tema aquí es la posibilidad de creer lo que se está diciendo, el sentido de colocar la agenda. Esa es la virtud de cualquier espacio de vocería gubernamental y poner los temas en discusión, no tener esa capacidad de lanzar la bola y esperar que se comience a jugar en la cancha, ¿no? El día no es el mejor como para poder plantear la agenda y el hecho de contar con periodistas ayuda mucho. Una de las críticas que ha recibido, no todos los programas, porque hay programas en donde sí se logra tener una mejor interlocución, pero en algunos de esos programas sí ha pasado que terminan periodistas que no necesariamente hacen su trabajo, Gustavo, con eficiencia, con pulcritud, ¿no? con responsabilidad de periodista como tal. Y lo que sí están tratando es más bien de quedar bien con el Ejecutivo y eso no le va bien. Cuando una persona hace eso, es preferible que vaya y haga el monólogo porque pierde credibilidad del gobierno, porque se siente, se percibe esa manipulación. Eso sí le ha pasado algunas semanas, no todas. Cuando existen periodistas de mayor peso, de mayor jerarquía, por lo general no se prestan para las lisonjas y ahí funciona mejor. El desafío de este espacio, querido Gustavo, es que el Ejecutivo pueda plantear la agenda y eso no está pasando. No está pasando. Está teniendo un espacio de conexión, de conversación, sí con los periodistas, no necesariamente con la población, pero sí es bueno tener una apertura. Yo eso siempre felicito. Lo importante es que esa apertura, ese espacio de conversación, genere una línea clara en la agenda política. Eso es lo que no necesariamente repercute. En el momento político en el cual se encuentra el país, con muchas expectativas, incluso de que cualquier cosa pueda ser anunciada o iniciada en el fin de semana, desde el punto de la comunicación, ¿no amerita la conformación de un comité de crisis? Debería, volviendo de nuevo a lo que estamos viviendo, yo me imagino que este momento ya está, el gobierno debería tenerlo conformado y además actuando constantemente, ¿no? Un comité de crisis es lo que normalmente suelen tener no solo las entidades gubernamentales. Hoy en día los comités de crisis, tenemos un estudio que recientemente se publica en un journal de mucho prestigio en el ámbito, por ejemplo, de las relaciones públicas, el sector corporativo, el sector empresarial, en Ecuador, en Colombia, en Chile, hemos medido, tienen ese tipo de reacciones cuando así lo amerita. Entonces, no se diga en el ámbito gubernamental, todos estamos expuestos a un proceso de este tipo y a una situación de golpes profundos, ¿no? Lo que sí me llama la atención es que se hayan mostrado demasiado confiados en que tenían los votos para esta ley, Gustavo, ¿no? Se discutía y mucho, la oposición que UNES desde el inicio planteó
dio. Entonces, me parece que allí hubo, y tal vez por eso encuentro, ¿no es cierto?, la reacción tan eufórica. Allí hubo, al parecer, una virada, ¿no?, una suerte de doble discurso en ciertos asambleístas, porque sonaban muy confiados en que tenían los votos, y al final, obviamente, no se dio. Y recuerde usted, si es que miramos cada momento del día jueves en la sesión de la Asamblea, un momento de esos, Llori se va, ¿no? Se va, claro, manda la pausa para ver si es que se da la siguiente votación. La siguiente votación no venía, y viene Virgilio Saquicela y plantea algo que parecía que no estaba en la agenda, que no estaba en el guión. Parecía que iba a darse lo mismo que en el ámbito de la ley tributaria. Entonces, creo que todo eso sorprende de alguna forma, indigna, molesta, pero esos son eventos del jueves. ¿Cómo está actuando en este sentido el comité de crisis? ¿Cómo están mirando? ¿Qué tipo de lectura política están teniendo? Tal vez están muy confiados en los resultados superficiales y no están mirando el trasfondo con la Asamblea. O la otra es como parece que está queriendo darse, y que al final parece que, haciendo alegoría a esta famosa expresión que el mismo presidente Lasso hizo, pues se van a ir a la muerte cruzada, poniendo por supuesto como gran enemigo a una Asamblea que ha sido intransigente. Hemos entrado a su análisis en el Ejecutivo. Vamos al otro lado, a esa masa heterogénea de la Asamblea y de los líderes de los partidos que archivaron la ley. UNES, Pachacutic, Izquierda Democrática, Bruno Segovia con la sombra de Yacu Pérez y algún otro independiente. Es que es más fácil analizar a uno solo que a todo el conjunto que usted acaba de mencionar. ¿Qué espera la Asamblea? Hay una frase que leí en las redes sociales durante este análisis que hemos hecho estos días, y es que uno cree que la Asamblea no puede decepcionar y sigue decepcionando todavía más. La Asamblea es el espacio en el que deberíamos nosotros, con mucha atención y mucho cuidado, estar atentos a esa conversación, a ese debate. Algunas veces me he permitido ver los debates parlamentarios en España, y le digo y le confieso, querido Gustavo, con sana envidia, ¿no? Escuchar la profundidad de la discusión en los distintos ámbitos ideológicos, y puede uno estar o no de acuerdo. Qué lindo que es escuchar. Cuando uno escucha los debates en Asamblea, ciertamente sí hay algunos de ellos en los cuales uno queda, wow, muy bien, esta asambleísta está haciendo las cosas con fuerza. Puedo no estar de acuerdo en nada de lo que dice, pero qué bien que suena todo lo que está pensando en Fernando Villavicencio, que está mostrando una retórica interesante más allá de los contenidos. Villavicencio, Ana Belén Cordero, por poner solo dos nombres en ese mismo sector. Sin embargo, sí llama la atención también otros casos que se vuelven además lamentablemente muy virales. Recuerdo el tema de ya vámonos que tengo hambre, y con eso nos estrenamos con la Asamblea, recuerde usted. Entonces, solo por poner uno, me llama la atención esa calidad del debate y aquello que se está además haciendo público en las redes sociales. El debate que no tiene trasfondo, que no tiene profundidad, que termina siendo lo suficiente para entrar en 240 caracteres. Eso lo único que hace es banalizar la conversación y no genera además ningún resultado, ¿no? Porque si uno quisiera evaluar la Asamblea de estos primeros 12 meses, probablemente van a tener una lista de leyes, como siempre vamos a encontrar en cualquier informe de funciones, pero que con incidencia a la población no se ha visto. Lo que sí se ha visto son los escándalos, son las protestas, son estos cambios, viradas, esta mayoría pegada con saliva, ahora mayoría móvil, como le llaman para que suene más bonito, pero no es otra cosa más que estar negociando votos, querido Gustavo. No tenemos claridad, perdón que sea tan dura, y mil disculpas si es que la audiencia está mirando esto con más distancia y recelo que yo, pero no encuentro una claridad en los programas que está proponiendo cada partido o cada tienda política. Uno debería tener eso, por ejemplo, al menos los que estamos consumiendo esta información, con más claridad. ¿Qué quiere hacer, por ejemplo, el Partido Social Cristiano? Solo por irme en la misma tienda ideológica que el actual gobierno.
¿Qué está planteando en alternativa a esta ley que acaban de archivar? Este propio proyecto es el mejor ejemplo, el de la ley de inversiones. Nadie podía explicar exactamente, creo que nadie conocía los alcances, los riesgos, las oportunidades que generaba. Y entonces, primero, a mí me parece que ahí también hay un error del Ejecutivo, porque es el proponente al final del día, ¿no es cierto? Y un proponente juega en doble cancha. En la cancha de la Asamblea con cada una de las tiendas y bancadas políticas, pero también en la cancha de la opinión pública, planteando de qué trata, qué beneficios tiene. Terminamos viendo, por ejemplo, al productor de Enchufe TV haciendo una difusión fuerte sobre 4 artículos que beneficiaban para la propuesta de lo comunicacional, de la producción audiovisual. Y eso fue, pero no una iniciativa, diremos, del Ejecutivo, al menos no se vio, y así además lo dijo el joven que puso en sus redes ese video, y eso fue muy, muy leído y muy discutido y con mucha fuerza, pero fue lo único. Ahora vimos que hay un poco más de presencia, de discusiones, de los mismos medios también están colocando, por ejemplo, a las agendas, en las agendas de sus programas, gente que maneja el tema de inversiones, de economía, mirando los pros, los contras. No hubo esa discusión, por lo tanto, tampoco hubo suficiente presión pública para el asambleísta. Y como el asambleísta en Ecuador y en todo el mundo se mueve a partir de lo que están leyendo sus votantes, al final no había ningún otro aliciente para poder darle un voto a favor que lo que el gobierno estaba proponiendo. Y tampoco, y eso sí me llama poderosamente la atención, hubo alternativas, hubo una contrapropuesta. El archivo era la única opción de la asamblea. ¿Y ahora? Porque la situación económica no se resuelve. Bien. Porque la falta de empleo no se resuelve, ¿no? Uno de los legisladores de Pachacútiga nos dijo ayer que tienen listo un proyecto alternativo para presentarlo y que lo harían la próxima semana. Habrá que verlo. En todo caso, sí, en todo caso, Caroline, y para culminar, sin perjuicio de que quiera referirse usted a cualquier otro tema, su visión sobre lo que se viene en lo que será sin dudas una semana crucial para el futuro del gobierno de Guillermo Lasso. Me imagino que, volviendo al comité de crisis, deben estar este momento en una profunda lectura doble. Por el un lado, la conversación y el ánimo político de la sociedad en general. Esto se ve a través de redes sociales, pero también a través de lo que la opinión pública hace, ¿no? Deben estar corriendo encuestas, sin lugar a dudas, Gustavo. Y también, por el otro lado, un poco debe estar recibiendo todo tipo de llamadas de quienes están con cierta injerencia en el Ejecutivo, escuchando voces y escuchando reacciones a esta suerte de globo de ensayo lanzado el día jueves, ¿no? Anderson Boscan puso en las redes sociales algo que a mí me llamó la atención y yo lo parafraseo y lo recojo en el artículo que hoy se publica en Diario Mercurio, y es que hay una decisión de acuerdo a 2 caminos, ¿no? Él lo pone así al menos, o se queda sin poder tener opción de manipulación, diremos, de muñequeo, pulso político, sin poder a su vez, debido a esa carencia, lograr nada de trasfondo en términos de cambio del aparato productivo, en términos de cambio de rumbo del país, que es lo que al menos lanzó, ¿no es cierto?, en la campaña el actual presidente Guillermo Lasso, quedarse así para planear en términos aerodinámicos, o plantear la muerte cruzada y gobernar por decreto los meses que se establezcan, ¿no es cierto? Y con el riesgo, eso sí, que al cabo de 5 o 6 meses regrese a la casa, ¿no? Y eso puede pasar. Entonces, pero al menos habiendo hecho algo de fondo durante este tiempo. No es fácil esa decisión. Por otro lado, leía a otro tuitero, que es un periodista también de renombre, Martín Payares, decir que si es que Guillermo Lasso no provoca la muerte cruzada ahora,
en un año lo vota a ese nivel de exageradas las declaraciones radicales, tal vez para no utilizar la otra palabra, y esa es la discusión. Eso es lo que este sábado de mañana está pasando en la mesa del desayuno del presidente Lasso, y no es poca cosa, no es poca cosa la discusión que este momento tiene. Por el otro lado, Fabricio Vela anoche me decía, pero este país tiene serios problemas que no necesariamente pasan por la Asamblea en su solución. El problema de seguridad no necesita leyes en la Asamblea. El problema de la vialidad, por ejemplo, no necesita leyes de Asamblea, por poner solo 2 temas. Sin embargo, el problema económico no se resuelve por decreto, lamentablemente, al menos no si es que existe la configuración que en el país tenemos, ¿no es cierto? Y que en toda democracia saludable se debe tener, que es el poder legislativo con el poder ejecutivo. Vaya conflicto en el que nos encontramos este fin de semana, querido Gustavo. Gracias, Carolina, por habernos acompañado. A usted. La doctora Carolina Ávila es experta en comunicación, profesora de la Universidad de la SUAY.